el estudio cómo relacionamos el agua con la arquitectura y la arquitectura relacionada con el turismo, ¿no? Cuando hacemos proyectos de turismo. Nosotros empezamos hace 10 años y empezamos a cuestionarnos ya temas medioambientales de la arquitectura, ¿no? Cuando todavía no se hablaba mucho de todo esto, ¿no? Que es la bioconstrucción, te costaba encontrar un curso para formarte en todas estas cosas, ¿no? Y a lo largo de 10 años, pues sí que ha ido cambiando el contexto, cada vez hay más sensibilidad con estos temas y se han ido encajando y definiendo pues, lo que se llaman categorías de impacto, los impactos que genera la arquitectura. Continuamente oímos hablar de la sostenibilidad desde la perspectiva del cambio climático, las emisiones de CO2, hay que hacer los edificios más eficientes energéticamente. Y bueno, a nosotros nos interesaba eso, pero lo entendíamos en un conjunto global de impactos, ¿no? El cambio climático es un impacto muy importante, pero hay otros impactos que afectan a la arquitectura. Y entre ellos está la gestión del agua, ¿no? Como puede ser la toxicidad, la cantidad de tóxicos que utilizas en un proceso constructivo, o como puede ser las relaciones que tengas con los materiales, con todos los elementos que afectan el proceso constructivo. Entonces empezamos a pensar cómo desarrollar un pequeño esquema para contar la arquitectura desde el punto de vista medioambiental. Hicimos lo que llamamos un ecómetro, ¿no? Y pusimos pues, en una vara medir la parte de eficiencia energética y en otra había que medir el agua, cómo medimos el agua y la gestión del agua en la arquitectura, ¿no? Y ahí lo enfocamos desde 3 puntos de vista. Uno, que es la parte de consumo, que es lo que encontramos y que vemos en casi todos los sitios, reducir el consumo de agua. Aprovechar pluviales y meter pues, todo tipo de elementos, reductores de caudal, cisternas, reaprovechamiento, todos los elementos que se pueden utilizar en la arquitectura para que el consumo pues sea el mínimo, ¿no? Hay otro elemento que es mejorar la calidad del agua. Cogemos el agua que nos llega de la red o de un pozo donde lo traigamos y igual hay que hacer algún tipo de tratamiento para mejorarle el agua, la calidad, sobre todo para la parte de consumo. Y luego la tercera parte sería cómo expulsamos las aguas del edificio, ¿no? La parte de depuración, que depende de dónde esté el edificio, y más en turismo es donde hemos podido hacer alguna intervención interesante. En ciudad es un poco más complejo. Al expulsar las aguas a la naturaleza o al alcantarillado, al expulsarlas del edificio, las podemos volver a tratar, ¿no? Y ese es el tema que os quería comentar y que, bueno, quería trasladaros una pregunta, ¿no? Hoy en día la arquitectura puede hacer una gestión integral del agua y convertirse el edificio en una depuradora. Nosotros cogemos agua limpia de la naturaleza, la utilizamos y la devolvemos a la naturaleza. Y la deberíamos devolver tal y como la hemos cogido, ¿no? Tenemos sistemas biológicos. Nosotros hemos hecho proyectos donde tú coges el agua, la metes en el edificio, la usas para inodoros, para duchas, para lavadora y luego la metes en un proceso de depuración, un proceso anaeróbico, un proceso aeróbico, con plantas, con sistemas de plantas macrófitas, y puedes devolver el agua totalmente depurada. De tanto que de ese agua que hemos usado en nuestra casa, podemos hacer una piscina natural. Hay proyectos donde el propio agua que hemos utilizado en el edificio lo hemos depurado al 100% y podemos bañarnos en ese agua, ¿no? Sería como la máxima expresión, ¿no? Entonces entendemos el edificio como una máquina biológica capaz de depurar todo el agua, ¿no? Entonces ahí os traslado una pregunta para debatir luego, que es un tema que a mí me interesa, ¿no? ¿Qué es más importante? Para vosotros, ¿qué sería más importante? Gastar lo mínimo posible, gastamos muy poco, pero el agua que hemos gastado, aunque sea poco, hemos producido el consumo de la mitad, lo devolvemos al terreno pero totalmente contaminado. ¿Cómo se contamina el agua en la arquitectura? A través del uso. Se contamina con detergentes, se contamina con champú, se contamina con un montón de elementos que utilizamos para el uso diario, ¿no? Entonces, producir el agua y devolverla al terreno contaminada, o usar mucho agua, cogemos mucho agua del terreno, la depuramos y la devolvemos toda al terreno 100% depurada.
¿no? Es un debate que a mí que nos inquieta en el estudio y que siempre hablamos un poco de este tema, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del turismo, claro, esto es bastante desconocido, ¿no? La capacidad que tenemos de depurar todo el agua, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del turismo, el usuario de un edificio de turismo puede, claro, aprender de un uso, de un valor del agua, de un uso que puede ser totalmente desconocido para él, ¿no? Y saber que realmente en el edificio en el que está haciendo una gestión 100% integral y ecológica del agua, ¿no?